Incentivos de trabajo del SSDI, una producción de Griffin Hamis, adaptada para Idaho. Me ofrecieron un empleo donde ganaría $1,300 por mes, pero no he trabajado desde que obtuve el SSDI, así que me pregunto qué sucederá si acepto el empleo. Bueno, es una oportunidad emocionante. Con el SSDI existen 3 fases de incentivos laborales. La primera fase se llama Periodo de Trabajo de Prueba. Durante esta fase puede ganar tanto como desee y aún así recibir el pago del SSDI. ¡Vaya! ¡Estupendo! ¿Cómo funciona? Cuando se determina que es elegible para recibir el SSDI, se inician 9 meses de trabajo de prueba. Si gana por encima del nivel del trabajo de prueba, utilizará uno de esos meses. En 2020, el nivel del trabajo de prueba es de $910 por mes, pero por lo general, aumenta en enero de cada año. Si no ha trabajado desde que comenzó a recibir pagos del SSDI, es probable que tenga los 9 meses de trabajo de prueba disponibles. Entonces, si gana $1,300 por mes durante 9 meses, recibirá el pago del SSDI y su salario. Suena estupendo. ¿Qué sucede después de los 9 meses? Después de que termine su 9º mes de trabajo de prueba, ingresa a la fase 2. La fase 2 se llama el periodo de elegibilidad extendido, y esta fase dura 3 años. Durante esta fase, el Seguro Social verifica si el trabajo que usted hace supera o no alcanza el nivel de algo llamado trabajo sustancial y lucrativo, o SGA por sus siglas en inglés para abreviar. Para el 2020, el SGA es de $1,260 por mes o $2,110 para personas con ceguera. En los meses en que su trabajo esté por debajo del SGA, recibirá el pago del SSDI. Y en los meses en que su trabajo supere el SGA, el SSDI se suspenderá y no lo recibirá durante esos meses. Lo que la mayoría de las personas no sabe es que incluida en esta fase existe una gran red de seguridad. Usted mantiene la condición de elegibilidad del SSDI incluso si supera el SGA. Y eso significa que puede reiniciar los pagos rápidamente. Ahora, algunas personas planean obtener un trabajo que les pague más que el SSDI, así que están de acuerdo con no recibirlo más. Otras personas no pueden llevar eso a cabo ahora, entonces su plan es seguir recibiendo el SSDI mientras trabajan. Usted es quien decide qué le conviene más. Me alegra saber que puedo elegir. Entonces, si gano $1,300, ¿significa que el pago del SSDI se detendrá en la fase 2? Bueno, ya que sus salarios brutos superarían el SGA, eso es posible, pero si su salario contable no alcanza el nivel del SGA, aún recibirá el pago del SSDI. ¿Y qué son los salarios contables? Los salarios contables son el monto que queda después de restar los incentivos laborales, como los gastos de trabajo relacionados con la discapacidad y el subsidio. Se lo explicaré. Los gastos de trabajo relacionados con la discapacidad, llamados IRW por sus siglas en inglés para abreviar, son gastos de tipo médico por los que usted paga
y que le permiten trabajar. El subsidio es el monto de ayuda adicional que recibe o menos trabajo que realiza en el empleo debido a su discapacidad. De acuerdo. Entonces, ¿cómo aplicaría todo eso a mi caso? Esa es una muy buena pregunta. Analicemos un ejemplo. Supongamos que cada mes gasta $100 en medicamentos que necesita para poder trabajar. Además, supongamos que recibe un valor de $200 de ayuda gratuita de sus compañeros de trabajo para hacer su trabajo. Después de restar ambos de su salario bruto, quedará $1,000 de salario contable. Ese monto no alcanza el nivel del SGA, lo que significa que probablemente aún reciba el pago del SSDI. Estupendo. Lo entendí. Entonces, si termino ganando por encima del SGA, es bueno saber que puedo recuperarlo fácilmente. Entonces, ¿qué sucede en la fase 3? En la tercera fase, el Seguro Social aún verificará si el salario contable supera o no alcanza el nivel del SGA. Si no alcanza el nivel del SGA, el SSDI simplemente continuará los pagos. Si supera el nivel del SGA, entonces el SSDI dejaría de pagarle por completo. Para recuperarlo, debería realizar una nueva solicitud o, si cumple con los criterios, puede solicitar algo llamado rehabilitación acelerada, que es otra red de seguridad. La rehabilitación acelerada le brinda hasta 6 meses de SSDI, mientras que el Seguro Social verifica si es elegible para recibir los beneficios nuevamente. Bien, creo que entiendo. Es estupendo saber que cuento con redes de seguridad que me apoyan mientras vuelvo a trabajar. De obtener más información sobre el SSDI y el empleo en ssa.gov/Redbook. Lea la sección SSDI Employment Supports, apoyos de empleo del SSDI. Y si desea hablar con alguna persona sobre el SSDI y el empleo, llame a la línea de ayuda de boleto para trabajar del Seguro Social al 1-866-968-7842. Para obtener información adicional sobre trabajar, consulte los recursos en el sitio web de Able to Work en abletowork.idaho.gov. El conocimiento es poder. Tómese el tiempo para obtener más información sobre el SSDI y el empleo.